Seguimos viendo piezas, accesorios, componentes de las instalaciones de energía solar. Tenemos aquí las válvulas antirretorno. Vamos a ver. Durante el día, cuando ha habido irradiación, cuando ha habido mayor temperatura en los colectores que en el acumulador, se nos ha puesto en marcha la bomba y hemos estado extrayendo a través de ese fluido caloportador, bajando esa energía a nuestro depósito. Pero ¿qué ocurre por la noche o en un momento en el que se nubla? Si nosotros tenemos en el acumulador agua más caliente que la temperatura de los colectores, el agua simplemente por termosifón, por diferencia de densidad entre la fría y la caliente, nuestro agua caliente tendería a irse retrocediendo a través del circuito primario hacia los paneles y en los paneles se perdería hacia el exterior, hacia la atmósfera. Bien. Para evitar ese movimiento inverso del fluido, tenemos que colocar válvulas antirretorno. La válvula antirretorno es un dispositivo, está indicado con una flecha la dirección en la que deja pasar el fluido y solo lo deja pasar en la dirección en la que a nosotros nos interese, en el sentido en el que nosotros queramos. Si nosotros tenemos aquí los paneles y aquí tendremos el acumulador, debemos colocar el antirretorno en esta posición en el ramal caliente, de manera que cuando la bomba electrocirculador pare, no corramos el riesgo de que el agua caliente se nos vaya retrocediendo hacia los paneles. Solo colocamos en el ramal caliente del circuito primario, porque en el ramal secundario, en el ramal frío, no podríamos ponerlo porque entraría en contradicción con el movimiento, con la dirección que le quiere dar el fluido. Bien, estos son válvulas antirretorno. Como veis, las tenemos de todas las secciones que necesitemos. Y vamos a ver también otro elemento que son los caudalímetros. En este caso es un caudalímetro de regulación manual con un tornillo de posicionamiento, no es un tornillo de apretar, sino de colocarlo en la posición que nosotros queramos, y este tornillo actúa sobre un muelle que es el que desplaza un pequeño taponcillo que nos deja pasar más o menos caudal, más o menos fluido. Nosotros ajustamos el caudalímetro porque si utilizamos una bomba convencional, una bomba de las de gama media, más baratas, el caudal que nos proporciona la bomba no va a ser exactamente el que nosotros tenemos en nuestro dimensionado, en nuestros cálculos, el óptimo para el panel que hemos instalado. Nosotros necesitamos que el caudal que circula por el interior de los colectores sea el que queremos que sea. Si vamos a más caudal, lo que va a ocurrir es que la transferencia, la captación de calor no se produce adecuadamente, y si vamos a menos caudal, el sistema va a tener mucha inercia y va a tardar mucho en empezar a aprovechar esa irradiación. El caudal es un parámetro de ajuste después de haberlo dimensionado, calculado. Bien, o bien utilizamos una bomba de regulación electrónica, o bien recurrimos a estas piezas que son caudalímetros. La bomba nos generará en su curva un caudal para una correspondiente pérdida de carga ligeramente superior a la que nosotros necesitamos en los paneles, y posteriormente con el caudalímetro ajustaremos a lo que necesitamos en los paneles. De esta manera podremos estar consiguiendo que la instalación responda a lo que hemos diseñado. Si no, podemos diseñar una cosa, pero luego el funcionamiento no tiene nada que ver. Es un caudalímetro muy sencillito, manual, los tenéis digitales, los tenéis electrónicos, pero esto es un elemento muy sencillo y con muy poco mantenimiento. Vamos a ver algún otro elemento, por ejemplo, los manguitos electrolíticos. Si nosotros estamos haciendo la instalación, como es muy habitual, en cobre, en el momento en el que intentamos unir cobre con acero en los depósitos o con algún otro metal en algún accesorio que hayamos colocado entre medias, estamos juntando dos metales diferentes, además tenemos agua y además tenemos una temperatura elevada. Es decir, estamos poniéndoselo muy fácil al par galvánico, a la oxidación. Uno va a actuar de ánodo, otro de cátodo, se va a generar un proceso de oxidación y esas partículas de óxido nos van a dar muchos problemas en los filtros y en las bombas. Siempre que unamos metales diferentes tenemos que colocar manguitos electrolíticos. ¿Qué es un manguito electrolítico? Una pieza que, como veis, en su interior es plástico, de
manera que soldaremos cobre con plástico, plástico con acero, aluminio, cualquier otro metal. Debemos colocar manguitos electrolíticos en todos los puntos en los que se unan metales diferentes. Y seguimos. Tenemos aquí válvulas de seguridad. En este caso, una válvula de seguridad con manómetro y regulada a 3 bar. ¿Cuál es el funcionamiento de esta pieza? Lo que estamos buscando es que cuando la presión en el circuito sobrepase la que nosotros hemos estimado como presión de seguridad, se vencerá un muelle interno que llevan las válvulas, que estoy haciendo saltar manualmente, y evacuará fluido. Al dejar salir líquido, bajará la presión. El diámetro de la evacuación, el diámetro de salida, como veis, es grande para que esa liberación de presión sea instantánea. No puede ser que abramos un dispositivo que vaya dejando escapar gota a gota el fluido, porque entonces la causa que está generando ese aumento de presión puede ir más rápido que lo que nosotros estamos aliviando. Y podemos tener problemas con el vaso o con que nos reviente algún otro componente de la instalación. La evacuación de la válvula de seguridad tiene que ser rápida, para lo cual necesitamos un diámetro considerable. Esta evacuación, si estamos trabajando con un fluido con glicol, con anticongelante, es por normativa obligatorio que esté conducida. Nosotros no podemos tirar agua con anticongelante al desagüe de la sala de calderas. Estaríamos infringiendo la normativa, puesto que el anticongelante es un residuo tóxico, no puede ir al alcantarillado. Esta evacuación de la válvula de seguridad tiene que ir a un depósito donde se recoja. Hay instalaciones en las que, una vez que ha cesado la causa que provocaba la sobrepresión y que por lo tanto hacía que saltara la válvula, se pone en marcha una bomba que vuelve a introducir el fluido desde este depósito al circuito primario. Bueno, tiene ventajas e inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que entonces no te enteras de que ha habido algún problema que ha hecho aumentar la presión en el circuito. La válvula de seguridad puede venir con o sin manómetro. En este caso la tenemos sin manómetro. Viene tarada a una determinada presión. En este caso, al colocar aquí el manómetro, pues lo que tenemos es la lectura de en todo momento cuál es la presión que tenemos en el circuito. Bueno, seguimos con algunos elementos utilizados en instalaciones solares. Vamos a ver, imaginad una instalación en una cubierta, evidentemente orientada al sur, orientada al sol, y con una tirada larga de tubo de cobre, es decir, con bastante distancia entre el grupo de paneles y donde ya empezamos a entrar en el edificio buscando la sala de calderas. El cobre tiene una dilatación. El cobre, cuando esté al sol, encima encoquillado con un material oscuro, y por su interior esté circulando un fluido caloportador caliente, el cobre va a dilatar. Si nosotros tenemos una tirada larga de tubería y tenemos unas piezas de unión, unos codos, unas roscas en los extremos, cuando el cobre dilate va a empujar contra esas piezas y podemos tener averías y fugas importantes. Se recomienda en instalaciones cuando tenemos más de entre 7 y 10 metros de longitud de tubería de cobre, colocar estos elementos que son absorbedores de dilatación. Digamos que por aquí vendríamos con el tubo, colocamos los recortes correspondientes, roscamos este extremo del absorbedor de dilatación y por el otro extremo hacemos lo mismo. ¿Qué función tiene un absorbedor de dilatación? Por la misma palabra lo dice. Va a ir acompañando la dilatación y la contracción del tubo de cobre. De manera que ese empuje que va a hacer el tubo cuando se dilata y esa contracción cuando se contrae, lo amortigua este pistón que se desplaza dentro del absorbedor. Evidentemente, cuando instaléis un absorbedor de dilatación, hacedlo a medio recorrido. Si lo instalamos con el émbolo sacado del todo, podrá empujar, podrá dilatar, pero no podrá contraer. Y si lo hacemos al contrario, pues nos sucede lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces los absorbedores de dilatación los colocamos a la mitad de su desarrollo. Tenéis de todo tipo de diámetro nominal, de media, de 3/4, de pulgada, pues simplemente es elegir el que
va de acuerdo con la sección de tubería con la que estáis trabajando para que esta pieza no suponga un aumento de pérdida de carga en el circuito primario, que es un factor que hay que tener muy en cuenta porque redunda en bomba, en caudales y